Hay un secreto antiguo que no está escondido en montañas ni en templos. Está escondido en tu reacción, porque cada vez que la vida se levanta como tormenta, una noticia, un silencio, un retraso, un síntoma, un comentario, algo dentro de ti toma el timón y en ese instante se decide si repites tu historia o haces tu primer milagro. Hoy voy a mostrarte un código que ha pasado de boca en boca entre místicos y maestros, pero que Neville lo aterriza de forma magistral. El mundo no te responde a lo que deseas, te responde a lo que despierta en tu interior. Y aquí viene el clic. En el capítulo 8 de Mateo, versículos del 23 al 27, se narra que Jesús entra en una barca y se queda dormido. Entonces se levanta una gran tormenta, tanto que los que iban con él lo despiertan gritando: «Señor, perecemos, sálvanos». Pero él no negocia con el caos. Responde: «¿Por qué estáis asustados, hombres de poca fe?». Luego se levanta, reprende al viento y al mar, y sucede algo que parece imposible. Hubo una gran calma. Esa escena no es un cuento para admirar, es un mapa para aplicar, porque la tormenta aparece justo cuando estás cerca de cambiar de estado, y si solo hay una causa, entonces el mismo poder que puede calmar el mar es el que, sin saberlo, lo estaba agitando en tu experiencia. Quédate hasta el final, porque cuando esto se acomoda en tu mente, ya no vuelves a pedirle a la vida que te salve. Aprendes a levantarte por dentro y a ordenar tu realidad desde la única causa. El relato es breve, pero es explosivo. Dice que cuando él entró en la barca, se quedó dormido, y entonces se levantó una gran tormenta, una agitación tan fuerte que los discípulos lo despiertan gritando: «Señor, perecemos, sálvanos». Y él responde algo que, si lo escuchas con oídos nuevos, cambia toda tu relación con la vida. «¿Por qué estáis asustados, hombres de poca fe?». Luego se levanta, reprende al viento y al mar, y hubo una gran calma, y ellos quedan maravillados preguntándose: «¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen?». Ahora, olvida por un momento la idea de un hombre separado de ti haciendo magia. Neville insiste en que las escrituras son psicológicas, parábolas vividas, dramas interiores, y entonces la pregunta deja de ser «¿Qué hombre es este?», y se convierte en una pregunta personal, urgente: «¿Qué hay dentro de mí que podría hacer callar esta tormenta?». Porque seamos honestos, todos tenemos una barca. Tu barca puede ser tu relación, tu economía, tu salud, tu proyecto, tu familia, tu paz mental. Todos tenemos un viaje, y todos hemos sentido ese momento en el que la vida se levanta como un oleaje, como si el mundo estuviera decidido a desmentir lo que tú deseas. Y entonces aparece esa frase interna: «Perecemos, sálvame». Y aquí entra la revelación central de este guión. La tormenta no es una prueba de que tu deseo es falso. Muchas veces, la tormenta es la evidencia de que tu conciencia ya empezó a moverse, y cuando la conciencia se mueve, lo viejo tiembla, como si la realidad externa dijera: «No, no cambies, quédate como eras». Y tú lo interpretas como mala señal, cuando en realidad podría ser el umbral de algo nuevo. Por eso te lo digo claro, el primer milagro no llega antes de la tormenta. El primer milagro suele aparecer después, pero solo si primero despiertas dentro de ti a quien puede atravesarla sin rendirse. Pero hay una idea todavía más profunda, una que Neville deja caer como si fuera obvia y sin embargo es dinamita. Si solo hay una causa, entonces el mismo poder que puede sofocar el viento y el mar es el poder que de algún modo los levantó. No puede haber dos. No puede existir un mundo externo con voluntad propia peleando contra ti y un mundo interno intentando salvarte. Si hay una sola causa, la tormenta y la calma nacen del mismo origen, la conciencia.
Y eso, si lo asimilas de verdad, te vuelve responsable, pero también te vuelve libre. Porque si la tormenta no tiene un autor aparte de ti, entonces tú no estás condenado a resistirla. Estás llamado a comprenderla, y desde esa comprensión, a ordenarla. Ahora mira el detalle que casi nadie nota. Él entró en la barca y se quedó dormido. ¿Qué significa que se duerma? Significa que el poder creador en ti no está preocupado, está descansando, no entra en pánico, está en una especie de saber silencioso. Y ese descanso interior contrasta con el terror exterior. Hay dos estados en la misma barca, el estado de pánico y el estado de descanso. Y entonces la pregunta se vuelve íntima. Cuando la tormenta aparece, ¿a quién despiertas? ¿Despiertas al pánico para que tome el timón? ¿O despiertas a tu Cristo interior? Porque el relato es clarísimo. Lo despiertan, es decir, lo activan. Y tú haces eso cada día, aunque no lo sepas. Con tus reacciones despiertas algo dentro de ti. Con tu interpretación llamas a un estado y lo pones al mando. El problema no es la tormenta. El problema es que, ante la tormenta, la mayoría despierta al miedo, no al poder. Por eso la frase, ¿por qué estáis asustados, hombres de poca fe?, no es regaño moral, es diagnóstico. Es como si dijera, no se dan cuenta de quién está en la barca. Y aquí es donde sucede el clic. No se trata de tener fe en que el mundo te va a ayudar. Se trata de tener fe en la única causa, en ti. Porque observa lo que hace Él. Se levanta y reprende al viento y al mar. No negocia, no pregunta por qué. No hace una asamblea con los discípulos para analizar el clima. No mira el pronóstico, reprende. Es decir, habla con autoridad. Y aquí viene la aplicación práctica más fuerte. Tú también reprendes al viento y al mar, pero muchas veces lo haces al revés. Reprendes tu deseo y a la tormenta la dejas libre. Le das micrófono, le das conversaciones, le das lágrimas. ¿Y si hoy inviertes eso? Cuando aparezca un obstáculo hacia tu sueño, recuerda que la tormenta solo tiene la fuerza que tú le das al interpretarla como causa, porque esa es la trampa, creer que lo externo es la causa. Y mientras lo creas, te sentirás perseguido por circunstancias. Pero el día que asimilas solo hay una causa, el mundo deja de ser enemigo y se convierte en indicador. Ahora, piensa en esto. A veces la tormenta se ve real, a veces duele, pero el milagro del que hablamos no consiste en negar lo que ves. El milagro consiste en no rendirte a la interpretación automática. Consiste en recuperar el centro en medio del ruido. Y aquí está lo que mucha gente necesita escuchar. Si no te gusta lo que estás viendo, tienes el poder de cambiarlo. No porque controles a las personas como marionetas, ni porque manipules el mundo con trucos, sino porque el mundo responde a la causa que lo origina, tu conciencia asumida. Por eso la tormenta suele intensificarse justo cuando estás a punto de cruzar un umbral, porque el viejo estado no se va en silencio, se defiende con pruebas, te muestra razones, y tú, si no estás despierto, confundes eso con realidad definitiva. Pero aquí es donde debe quedar clarísimo. Tu primer milagro no es que el mundo cambie de golpe. Tu primer milagro es que tú despiertes por dentro, atravieses la tormenta sin volver al hombre viejo y sostengas el estado correcto hasta que lo externo obedezca. Primero despiertas al Cristo interior, luego enfrentas la tormenta desde esa autoridad y después llega la calma. Y esa calma no es solo paz emocional, es el deseo realizado, el sueño materializado. ¿Recuerdas el final? Hubo una gran calma, como si la vida, al fin, volviera a su obediencia natural, como si las piezas encajaran. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué hombre es este? Y la respuesta, en términos de Neville, es el hombre que despertó a su verdadera identidad.
el hombre que dejó de vivir como efecto y empezó a vivir como causa. Porque fíjate qué hermoso, él estaba dormido, es decir, el poder ya estaba ahí, incluso cuando ellos no lo usaban. La tormenta no aparece porque el poder se fue, aparece mientras el poder está en la barca. Lo único que faltaba era activarlo y tú también lo tienes. Incluso si hoy te sientes confundido, el poder no te abandona, simplemente espera tu reconocimiento. Así que si hoy estás en medio de una tormenta, no lo tomes como señal de derrota, tómalo como una pregunta directa. ¿A quién estás despertando? ¿Al miedo o al que ordena? Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete ahora y compártelo con alguien que esté atravesando una tormenta silenciosa, porque hay personas que no necesitan más consejos, necesitan recordar quién está en su barca. Y escribe en los comentarios, yo soy la calma, no como afirmación vacía, sino como decisión interior, como el inicio de tu primer milagro. Y cuando el viento vuelva a soplar, no lo odies, úsalo, porque cada tormenta puede volverse el lugar exacto donde despiertas al poder que por años estuvo contigo, esperando que lo reconocieras.